Yo quiero compartirles algo que está en Habacuc capítulo 2 y versículo 1. Si me lo pueden poner ahí en pantalla, porfa. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, y allí esperaré hasta ver lo que dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Y sigue diciendo: entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. Diga conmigo: paciencia. Porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará. Hay una de las cosas que me gusta hablar, y hoy Dios está hablando a mi corazón de que teníamos que tocar este tema, y es acerca de la visión. ¿Qué es una visión? Les voy a leer algunas definiciones de visión: acción y efecto de ver, capacidad de ver, percibir con los ojos, contemplación inmediata y directa sin percepción sensible, punto de vista particular sobre un tema, un asunto, objeto de la vista, especialmente cuando es ridículo o espantoso, imagen que de manera sobrenatural se percibe por el sentido de la vista o por presentación imaginativa, iluminación intelectual infusa sin existencia de imagen alguna. ¿Qué significa visión? Visión significa ver. Diga conmigo: ver. Ahora la pregunta en este momento es: ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Por qué? Porque yo veo muchos creyentes que tienen muchos sueños, pero no tienen visión. Tienen muchos anhelos, pero no tienen visión. ¿Cuántos anhelan cosas? Levanta la mano. ¿Quién anhela cosas? No falta el que está ahí. ¿Cuántos se quieren casar? ¿Cuántas se quieren casar? Si nadie dice nada. ¿Cuántos quieren emprender? Bueno. ¿Cuántos quieren que Dios los prospere y los bendiga? Ahí sí todo el mundo levanta la mano. Todos tenemos anhelos en nuestro corazón. La pregunta es: de todos aquellos anhelos que tenemos una visión acerca de esos anhelos. Esa es una buena pregunta. ¿Y por qué yo quiero hablarte acerca de visión? Porque yo conozco mucha persona que tiene muchos sueños, pero no tiene visión. Y si no hay visión, entonces no va a haber provisión. Y escuche esto: si usted tiene una visión, va a tener la provisión. ¿Cuál es la cuestión? Que yo escucho a mucha gente que dice: yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero prosperar y yo quiero que Dios traiga bendición a mi vida. Y parece que lo único que hacen es orar para que un día derrame desde un helicóptero unos milloncitos de pesos. Parece que hay gente que está esperando que algo ocurra así instantáneamente, pero necesitamos tener una visión para que las cosas ocurran. Hay gente que lo único que anhela en su vida es tener prosperidad económica, y es por esa razón que nunca ven nada en su vida, porque no tienen visión, solo tienen ambición. Y la visión hace que venga la provisión. ¿Me están entendiendo? ¿Están aquí conectados o están en otro lado? La visión hace que venga provisión. Cuando Dios nos habló de que tomáramos este local, quizás algunos no conocen, pero arriba es mucho más grande. Y cuando íbamos a tomar este local, la iglesia tenía como 100,000 pesos en la cuenta de la iglesia. 100,000, nada más. Y esto acá estaba lleno de oficinas aquí abajo. Esto era lleno de muros. ¿Cierto, Jonathan? Que estaba Jonathan tumbando muros acá el primer día que llegamos. Y esto estaba lleno de muros arriba. Hubo que hacer unas adecuaciones que al principio pensamos que iban a ser no tan costosas, y terminamos gastando alrededor de 55, 60 millones de pesos. Y usted dirá: uy, el pastor tiene mucha plata. Pero yo no tenía un peso y la iglesia tampoco. Pero teníamos una visión que venía de parte de Dios. Cuando Dios da una visión, Dios da la provisión. No teníamos nada, solo 100,000 pesos, pero creímos en lo que Dios dijo. Aquí estamos, y todo lo que usted ve ha costado muchísimo más de lo que acabé de mencionar. Nada más en diciembre hicimos unas reformas que costaban alrededor de 30 millones con 50,000 pesos. Pero Dios, cuando ve que tenemos una visión, Dios trae
provisión. Ya conmigo, si tengo visión, tengo provisión. Entonces necesitamos tener visión para que Dios traiga provisión. Entonces yo no creo en cuando alguien me dice es que yo lo único que deseo es que Dios me prospere y me bendiga. Porque Dios no prospera a los ambiciosos. Dios prospera a los que tienen visión, a los que tienen sueños. Esos a los que Dios prospera. Ay, yo quiero que Dios me bendiga, pero ¿para qué? No, que Dios me bendiga y vivir bueno. No saben ni lo que quieren, pero quieren que Dios los bendiga. Que al menos dijeran, no, yo quiero que Dios me bendiga porque yo quiero apoyar a extender el reino de Dios. Yo quiero bendecir a gente que no tiene, pero a algunos ni siquiera para eso. Lo único que están pensando es ¿cuándo será que me compro una camioneta? ¿Cuándo será que yo puedo tener la casa grande que yo quiero? Y siempre estamos pensando en eso, pero no tenemos una visión específica. Tenemos que tener una visión. Si no hay visión, no hay provisión. Así de sencillo. Pero quiero hablarle en esta noche de 3 cosas que necesitamos. La primera, son 3 cosas por las cuales nosotros no recibimos nada. Una persona a su lado, por eso usted no recibe nada. Pero dígale, pero vamos a recibir cosas grandes de parte de Dios. Algo que me gusta a mí de Habacuc es que comienza diciendo, escribe ¿qué tiene que hacer? Miren, yo conozco personas que hablan muchas cosas, tienen tantos proyectos, tienen tantos sueños. Dicen, este año voy a empezar a estudiar inglés. ¿Cuántos han dicho eso? Este año yo voy a empezar a ir al gimnasio. ¿Cuántos en diciembre hacen un montón de proyectos en su mente? Este año es el año en el cual no voy a volver a beber. Y 8 días después dice, es solamente por hacer la primera semana, pero no vuelvo a beber. Y en febrero, otra vez. Y marzo. Y así se va todo el año. Y el otro diciembre dice, nunca vuelvo a beber. Y hacemos un montón de propósitos de nuestra mente y proyectos, pero nada de eso se cumple. ¿Saben por qué no se cumple? Porque no tenemos claridad en la visión. Y porque no proyectamos la visión. ¿Saben qué es proyectar la visión? Aquí estamos proyectando el logo de la iglesia. Vamos, póngame el texto de Habacuc, porfa. Aquí estamos proyectando el texto bíblico de Habacuc, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué estamos haciendo? Proyectando. Pues tenemos visión, pero no tenemos proyección. Yo quiero llegar a esto, yo quiero llegar a lo otro, yo quisiera alcanzar esto algún día. Tenemos una visión, pero no tenemos proyección. Proyección es, escriba la visión y empiece a trabajar en pos de esa visión. Es más, la pregunta es, ¿qué hace usted todos los días desde que se levanta? Solamente analice qué cosas hace usted en su día. Piense, me levanto, veo un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Veo 3 series de Netflix. Caso cerrado. Eso, vamos a orar por Diego. Entonces, ¿qué hace usted? Usted se levanta, lo primero que hace en la mañana, ¿qué es lo que hace? Yo no estoy diciendo que sea mal que usted vea una serie en Netflix o que vea televisión. Solamente que a veces dedicamos más tiempo en cosas que no nos llevan a la visión. Entonces usted tiene que analizar qué es lo que usted hace. Si lo que usted está haciendo lo está llevando y lo está acercando a lo que usted está visionando, o si lo que usted está haciendo lo está haciendo antes de retroceder o estancar el propósito de Dios en su vida. Ay, yo este año quiero bajar de peso y me vas a meter al gimnasio. Y le decimos a todo el mundo, me vas a meter al gimnasio, vas a empezar en el gimnasio. Tengo ganas de entrar al gimnasio. Juanpa, ¿cuántos meses te dije que iba a entrar al gimnasio? Ay, exagerado. Vamos a echar fuera todo espíritu de mentira. Yo le dije a él como 1 mes y medio, va a ir al gimnasio, va a ir al gimnasio, va a ir al gimnasio. Y yo hay momentos en los que a mí personalmente, yo tengo muchas cosas que me proyecto. Y llega un momento en que el Espíritu Santo me habla y me dice, Daniel, ¿qué estás haciendo por lo que estás diciendo que vas a hacer?
Y es ahí donde yo me detengo y digo, tengo que tomar decisión, tengo que tomar acción. Si yo no tomo una decisión, nunca voy a ver la visión cumplida en mi vida. Y yo veo gente que sueña y son muy soñadores, pero los sueños no se cumplen. No, porque no solamente necesitamos orar, porque la fe sin obras es muerta. Usted puede creer que Dios lo puede hacer, pero si usted no da un paso de fe, las cosas no ocurren. ¿Por qué? Porque usted puede orar, pero si usted no se mueve, no está creyendo. Si usted no se mueve, no está creyendo. Usted tiene que creerlo. Así que me fui para Mallorca y me inscribí al gimnasio. Y eso hasta juicioso. En Bogotá busqué otro de los mismos gimnasios cerquita del hotel donde estaba, y me fui todas las mañanas también al gimnasio. Y Wendy era, también acá en Bogotá voy a ir al gimnasio. Pero si tenemos una visión y escribimos la visión, esa visión va a tener cumplimiento. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es proyectar la visión y es escribir la visión. ¿Qué cosas voy a hacer el lunes que me van a acercar más a lo que Dios me dijo que iba a hacer en mi vida? ¿Qué cosas voy a hacer el martes? ¿Qué estoy haciendo en la mañana? ¿Qué estoy haciendo en la tarde? ¿En qué momento estoy orando? ¿Cuánta gente aquí ha dicho, esta semana voy a empezar a orar? ¿Alguien ha dicho eso? Esta semana va a empezar a leer la Biblia. Pero sin visión no hay cumplimiento. Escriba la visión y empieza a decir, me voy a levantar a las 2:30 de la mañana. No, mentira, a la hora que ustedes quieran colocarle para Dios. Yo no puedo limitar su relación con Dios. Usted puede decir, me voy a levantar a las 7 de la mañana y voy a orar de 7 a 9, o me voy a levantar a las 5, como usted quiera. Voy a leer, les voy a dar un consejo. Empiece proyectando y poniéndose una meta en los libros de la Biblia que va a leer. Y póngase metas alcanzables. Porque hay gente que dice, me voy a leer un libro diario. Me voy a leer 50 capítulos al día. Y empiezan leyendo el primer capítulo y ya se durmieron. Y el problema es que nosotros ponemos metas que no podemos alcanzar. Y por esa razón no vemos cumplimiento. Póngase metas alcanzables. Y no, miren, les voy a dar un consejo. No lean la Biblia diciendo voy a leer hasta que me canse, porque lo más probable es que se canse en el primer capítulo. Porque cuando usted quiere orar, el enemigo también lo quiere desanimar. También quiere traer pereza. Entonces, usted tiene que ponerse una proyección y decir voy a leer tantos capítulos al día. Y proyéctese. Y alguien estará diciendo, ¿cómo va a limitar usted a Dios? Pues si tiene ganas de leer más después de lo que usted se proyectó, siga. Pero póngase una meta, porque si usted no se pone una meta, nunca va a leer la Biblia y nunca va a crecer en la fe. ¿Cuánta gente ha dicho, uy, yo me quiero leer este libro, pero no pasan del primer capítulo o el segundo? Me voy a leer un libro al mes y se leen uno en 3 años. Un capítulo por trimestre. Entonces tenemos que ponerle a la visión proyección. Si usted no proyecta la visión, usted no va a ver cumplimiento en la visión. Y eso es bíblico, porque Dios le está diciendo al profeta Habacuc, escribe la visión, escriba la visión. Ahora, no pasa nada en nuestra vida de lo que Dios dijo que haría. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros caminamos en nuestra propia visión y no en la visión que Dios tiene para nosotros. ¿Me hago entender? No falta el que está encerrado diciendo, Señor, es que yo quiero cantar y ese es mi llamado. Y usted canta y llueve, pasan cosas, o sea, en vez de que Dios se derrame, pasan cosas horribles. Entonces uno tiene que entender que Dios tiene para nosotros llamados específicos y Dios tiene planes específicos. Por eso tenemos que preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere para mi vida, porque si yo estoy alineado a lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo, esas cosas van a ocurrir. Pero si usted está pensando simplemente en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, pregúntele a Dios si eso es lo que Dios tiene para usted. Porque usted y yo vamos a prosperar en aquello que Dios nos llamó a hacer. La peor desgracia de un hombre es prosperar en aquello que Dios no lo llamó a hacer.
Usted puede prosperar en algo que quizás Dios no lo llamó a hacer, y es la persona más desgraciada sobre la tierra. ¿Cuántos quieren prosperar en lo que Dios nos llamó a hacer? Miren, a mí una de las cosas que más me gusta de la palabra de Dios es que cuando Dios habla, las cosas ya están hechas. ¿Cuántos han tenido visiones? Si no lo han tenido, no se preocupe. Pero ¿cuántos han tenido visiones? Visiones que usted está orando y ve imágenes y ve cosas que Dios le muestra, ¿sí? Pero no estoy hablando de la mujer insegura o el hombre inseguro que dice, yo lo vi con otra. No, estoy hablando de visiones espirituales, que usted esté viendo lo que Dios está hablándole. ¿Ustedes han visto visiones? Cuando uno ve una visión y Dios le está hablando, quiere decir que cuando Dios habla, ya está hecho. Ahora, yo estaba arriba, aquí hay una terraza muy chévere allí atrás, y le dije a Eliana que estaba ahí, le dije, Eli, mira la fila de gente que quiere entrar para buscar la presencia de Dios. Amén, así será, pastor. Dios lo dijo y Dios lo cumplirá. Después llamé a Mary, que estaba por allá arriba, y la llamé, Mary, venga. Ella se fue. Mary, mira la fila de gente que quiere buscar la presencia de Dios. Así es, Dani, así es, amén. Y después bajé y estaba Aleja en la puerta y le dije, Aleja, toda la gente que está esperando por entrar a buscar la presencia de Dios. Y Aleja me miró y me dijo, sí. Y no me acuerdo a quién le dije, mira la fila de gente que hay afuera esperando para entrar a buscar la presencia de Dios. Y me dijo, sí, es que hay como una fiesta de disfraces abajo. Yo no sé, alguien vino disfrazado hoy a la iglesia. Pero cuando Dios dice algo, no es amén, Dios lo hará. Cuando Dios dice algo es amén, Dios lo hizo. Porque cuando Dios habla, las cosas ya están hechas. No van a suceder, no van a pasar. Ya cuando Dios habla es sí y amén. Cuando Dios en Génesis estaba diciendo, en medio de las tinieblas, sea la luz, ¿qué ocurrió? No estaban los ángeles diciendo, Dios quiera que sí, Señor, que la luz mañana aparezca. ¿Qué estaba sucediendo? La luz. Porque cuando la voz de Dios pronuncia algo, eso que pronuncia se crea. Escúcheme, yo no sé si están como dormidos hoy. Cuando la voz de Dios pronuncia algo, eso que pronuncia se crea. Donde no había nada, empieza a haber algo. Donde quizás habían tinieblas y oscuridad, empieza a haber vida. Por eso necesitamos entender que si estamos alineados a la visión de Dios, las cosas van a ocurrir no por nuestra capacidad, sino porque Dios lo dijo y yo lo creo. Porque no solamente es que Dios lo diga, es que yo lo crea. Porque mucha gente dice, ay, sí, Dios me prometió que me iba a bendecir, pero no hacen nada, se mantienen acostados, no quieren trabajar y quieren que Dios los bendiga siendo unos zánganos, esperando a ver quién me da. Miren, si Dios da una palabra, usted tiene que moverse en pos de esa palabra. Conozco mujeres que hombres se les han acercado a decirle, yo quiero salir contigo, ¿me puedes aceptar una salida a comer algo? Dios no me ha hablado todavía nada. Pues si usted no le permite conocer gente, ¿cómo quiere que Dios le traiga al hombre, la mujer que Dios tiene para su vida? Algunos están esperando que, como Dios dio la palabra, lleguen y le toquen la puerta de la casa y le digan, mujer de Dios, Dios me envió para decirte, yo soy tu galán, recibe la unción. Uno tiene que entender que si nosotros no nos movemos a lo que Dios dice, nada pasa. Porque cuando Dios habla algo, las cosas no van a ocurrir, las cosas ya son. En el mundo espiritual, cuando Dios dice algo es porque ya está hecho, ya está creado. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es caminar en pos de eso. Porque cuando usted camina, todo empieza a ser creado a su alrededor.
Cuando usted camina, todo empieza a ser creado a su alrededor. Créalo. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, Dios hace. Cuando Dios habla, Dios hace. Pero necesitamos creer que Dios lo hará. Pero lo primero por lo cual no vemos que las cosas ocurren es porque nosotros estamos caminando en pos de nuestra propia visión y no nos alineamos a lo que Dios tiene para nosotros. A veces caminamos tanto en pos de cosas que no son para nosotros, que terminamos frustrados. Y ¿saben qué es lo peor? Echándole la culpa a Dios de por qué las cosas no salieron como yo pensaba que tenían que salir. Dios, ¿por qué no pasó lo que yo quería? Dios, ¿por qué no funcionó esta relación? ¿Y quién le dijo que metiera con ese calvo? ¿Quién le dijo que se metiera con ese? Quizás no era la persona que Dios tenía para usted. Y usted decía, no, algún día Dios lo va a cambiar. Cuando nos casemos, Él cambia. Ay, gracias. Entonces tenemos que tener en cuenta que muchas veces no vemos cumplimiento. Es porque nosotros no estamos alineados a la visión de Dios. Y otra de las cosas es que cuando estamos caminando en una visión, no nos alineamos a lo que Dios está haciendo. Voy a dar un ejemplo en la vida de la iglesia, pero esto aplica para la familia, aplica para todo. Muchas personas van a las iglesias quizás después de haber estado en otra iglesia. Y cuando llegan a una nueva iglesia, dicen, esta es mi casa, esta es mi iglesia. Pero después empiezan a decir, mira, en la otra iglesia cantábamos diferente. Vea, en la otra iglesia el pastor usaba una Biblia Thompson de 5,5 kilos. Y empiezan en la otra iglesia el pastor usaba corbata y usted no pone corbata. Necesita pantalón de prensa, corbata y todas las cosas porque resalte la presencia de Dios. Miren, uno tiene que entender que si Dios lo pone en una casa, sea espiritual, o en una casa, en una familia, hay una visión. Y yo, si estoy seguro de que Dios me llamó para estar en un lugar, voy a caminar en la visión que hay en la casa. Usted se imagina que en su casa hay reglas y dicen, bueno, aquí nadie llega después de las 10 de la noche. En esta casa todos aportamos para los servicios públicos. En esta casa todos vamos a hacer esto. Si alguien no hace lo que se dice en la casa, está caminando con una visión contraria. ¿Saben qué significa división? División significa que hay dos visiones. Eso es división. División significa que hay dos visiones distintas. Entonces, eso es lo que ocurre cuando usted no tiene la misma visión de su iglesia, de su casa o en el trabajo. Si usted tiene una visión diferente, nunca dos visiones van a prosperar, porque el mismo Jesús dijo que un reino dividido no podía ser prosperado. Alguien que yo amo mucho. Empezó con nosotros la iglesia. Lo amo, lo quiero muchísimo. Y empezó desde el principio. Y un momento a otro, en medio de la alabanza, se salía de la alabanza y se iba para afuera. Escuchaba que ya pasaba la alabanza y entraba y se sentaba adelante. Y después de la reunión me decía, esa alabanza a mí no me gusta. La música ahí como riquiti. No, ponga alabanza así. Solo himnos. Yo amo los himnos. Si por mí fuera, cantaba puros coros viejitos. Yo tengo cara joven, pero corazón de viejo. Mi esposa tiene cara, no, ella es joven, y tiene corazón de más joven. Mi esposa es, vamos a poner esta canción de Planet Shaker y Hilson. Y es más, si usted la ve vestida, vea, ella es así toda play y toda linda, ¿cierto? Ella es hermosa. Venga, amor, déme un besito. Listo, todos los solteros, miren. Dios lo puede cumplir. Entonces, si por mí fuera, yo cantaría
coros e himnos todo el tiempo. Y Diego me entiende. Bueno, a veces. En esos días le dije que pusiéramos una canción y le dijo, listo, no lo que usted diga. Solo después de esa cantemos, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Pero esa persona se fue de la iglesia porque tenía una visión diferente. Él caminaba con la misma visión, pero empezó a escuchar predicadores diferentes. Miren, uno tiene que tener cuidado que escucha también en las redes sociales. No todo el que predica tiene una buena palabra. Y a veces hay predicadores que traen tanta confusión y división. Yo escucho predicadores, he visto predicadores que lo único que hacen en sus prédicas es hablar mal de otros predicadores. Si usted escucha a alguien hablando mal de otros predicadores, no lo escuche, porque eso no es el fruto del Espíritu Santo. Alguien que está lleno del Espíritu Santo no habla mal de otros. Y de un momento a otro, él me empezó a ver como su enemigo, porque decía, es que el pastor no quiere lo que no tiene la revelación que yo tengo. Entonces, si yo hubiese obedecido a su visión y no a lo que Dios nos estaba diciendo que teníamos que hacer, habrían muchos jóvenes que hoy en día no estarían en la iglesia conociendo a Jesús. Yo escuché a alguien de la iglesia que me dijo en estos días, mi hija estaban viendo por transmisión porque no están aquí, yo creo que hoy puede que nos estén viendo, y dijo, mi hija me dijo, mami, ¿sabes qué? Adivine cuál es mi predicador favorito. Yo digo, ¿cuál, mija? El pastor Daniel, porque él me hace reír y porque me gustan las prédicas. Y empezó a decir diferentes cosas. Y su mamá se me acercó a mí con tanta alegría y tanto gozo, diciéndome, me siento tan feliz de que mis hijos tengan deseo por buscar a Jesús. Así que pues si vamos a cantar aquí canciones de Planet Shakers y todo eso, también yo le meto mi corito por ahí, pero porque a mí me encantan. Pero yo quiero que esta generación conozca a Jesús. Hay una iglesia en Perú que es una iglesia muy grande, pero antes de ser una de las iglesias más grandes de Perú, llegó unos pastores jóvenes a decir, vamos a hacer las cosas de maneras diferentes. Que jóvenes conozcan a Jesús. Entonces empezaron en la alabanza a ver que ya la gente se vestía diferente. Oiga, diferente, o conozco los santos, o sea, de una manera bien. No quiere decir que de una manera diferente es para atraer a los jóvenes. Yo voy a salir aquí con una ombliguera y ¿qué le pasó, amor? No se enoje. Pero empezaron a diferente y canciones más modernas. De repente esa iglesia estalló y empezaron a hacer miles y miles de jóvenes adelante adorando a Jesús, apasionados por Jesús, desesperados por Jesús, enamorados de Jesús. Y todos los pastores más ancianitos, más viejitos, citaron al pastor y le dijeron, pastor, necesitamos hacer una reunión. El pastor dijo, listo, vamos a reunirnos. Y están en la reunión y empiezan todos a decir, es que no nos gusta ese peinado de los jóvenes, y no nos gusta algunas canciones que son ahí como que no. Y empezaron a decirle todo un montón de cosas. Y él se acerca y le dice a uno de los pastores, a propósito, su nieto está viniendo a la iglesia, ¿cierto? Sí, estoy tan feliz. Tantos años orando y por fin vino a buscar a Jesús. A propósito, y su hijo también lo vi, que incluso está sirviendo en la iglesia. Ay, sí, gloria a Dios. Es que es el fruto de mis oraciones. Qué bendición. Hijo, ¿desde hace cuánto vienen a la iglesia sus nietos y sus hijos? Como un año, año y medio. ¿Hace cuánto es que están haciendo cambios? Como 2 años. Entonces, ¿será que usted y yo éramos los estorbos para que ellos llegaran a Jesús? Deje que los jóvenes adoren a Jesús y hagámonos atrás para inyectarles de nuestra sabiduría. Nosotros tenemos que entender que si Dios tiene una visión, Dios provee para la visión. Pero no pueden haber muchas visiones, porque eso se genera en división. Si tenemos, imagínese usted con 2 mentes. Si usted con una a veces dice que me estoy enloqueciendo, se imagina con 2 mentes. Es lo que nos toca a veces a los pastores.
todo el mundo piensa cosas diferentes. Y uno está contento porque pusimos esta canción y el otro dijo, no me gustó porque pusieron esa canción. Ponga usted de acuerdo y ponga feliz a todo el mundo. Por eso lo más importante de servir a Dios no es agradar al hombre, es agradar a Jesús. Por lo más importante es agradar a Jesús. Y en este lugar nuestro compromiso es honrar al Espíritu Santo, que Él se sienta cómodo en este lugar y hacer lo que Él dice que tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios. Y aclaro, conforme a la palabra de Dios. Porque hay gente que dice, tengo una nueva revelación de Dios. Y son unas revelaciones que no tienen nada que ver con Dios. Eso no viene de Dios. Por eso todo lo que Dios le habla, fíltrelo por la palabra de Dios. Fíltrelo por la palabra de Dios. Miren, usted puede tener muchos sentires en su corazón, pero si eso va en contra de la palabra de Dios, eso no es de Dios. ¿Están aquí o no? Entonces tenemos que entender que necesitamos nosotros tener una visión y caminar en pos de esa visión. Por eso muchas veces no prosperamos, porque queremos nosotros trabajar con una visión diferente a la que Dios tiene. O estamos en nuestra casa, nuestro hogar, o nuestra iglesia, o nuestro trabajo, queriendo imponer nuestra visión. Qué silencio, ¿no? La segunda cosa, y ya lo dije, es no vemos la visión porque no proyectamos la visión, no la escribimos. Y lo último es, no vemos la visión porque sacamos a Jesús de la ecuación. Miren, cuando Abraham, creo que se imaginen la historia. ¿Cuántos han escuchado hablar de Abraham? ¿Lo han leído? ¿Quién no? Es uno de los patriarcas de la fe. Y Dios le dio un hijo a Abraham que siempre estuvo esperando por años, pero por años. Incluso él estaba, Dios hablando a Abraham diciendo, te voy a dar un hijo. Y estaba la esposa Sara por allá escondida y escuchó y empezó a reírse diciendo, oigan a Dios, yo tan vieja no me da. Dios sí se equivocó esta vez, ajo en la bobada. Van a poner a parir a esta edad. Y ella escondida empieza ya a reírse y decir, un hijo a esta edad. Y mientras está riendo, Dios le está hablando a Abraham y le está diciendo, yo te voy a dar descendencia. Y ella empieza a reírse. ¿Y saben cómo le ponen al hijo que nace? Isaac, que significa risa. Y Dios le da un hijo a Abraham. Cumple la promesa. Yo no sé cómo hizo. Al parecer nada funcionaba, pero pasó. Y tuvieron un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Y después de que Dios le da un hijo, le prueba su corazón diciéndole, entrégame a tu hijo. Y en ese tiempo sacrificaban corderos para morir en el lugar de nuestros pecados, como sacrificio a Dios. Entonces Dios le pide que entregue a su propio hijo Isaac. Imagínense usted anhelando toda su vida un hijo. Dios cumple la promesa y después de que la cumple le dice, devuélveme el hijo. Entonces él agarra al hijo y yo me imagino amarrando al hijo ahí en los pies, las manos, caminando ahí con él y con leña por acá, cargando la leña, y van caminando por ahí. Y me imagino el hijo diciendo, papi, ¿y a dónde está el sacrificio? Y él callado ahí. Y siguen caminando. Pa, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Saben qué le dice? Dios proveerá. No le dijo, usted el sacrificio, hermano, lo vamos a tener que mandarme a cárcel, hijo. Dios me lo dio y ya me lo va a quitar. Camine a ver. No, él está con la leña y está caminando con él. Y el hijo diciéndole, pa, ¿y dónde está el sacrificio? Y le dice, Dios proveerá. Jehová diré, Dios. Pero ¿saben qué dice? No dice Dios proveerá, dice Dios se proveerá.
¿Sabe qué está diciendo? El sacrificio que va a ocurrir no es un sacrificio para nosotros, sino Dios mismo se está dando a Él mismo. Y es ahí donde lleva al niño, lo acuesta, lo amarra y prepara toda la leña. Y yo pienso en ese pobre niño diciendo: ay, Dios mío, mi papá se enloqueció. Y Abraham tranquilo diciendo, porque él está diciendo: si Dios me dijo que me daría un hijo y me lo dio, yo confío en ese mismo Dios que hoy me está diciendo que lo entregue. Y ahí agarra a él. Y yo me lo imagino ahí a punto ya del sacrificio. Y llega el ángel de repente y dice: espere, pare un momentico. ¿Y saben qué? Dios proveyó, se proveyó. Apareció un cordero, el cual fue colocado allí y fue sacrificado. ¿Qué quiero decirles con este texto? Es que muchas veces no vemos la visión en nuestra vida porque sacamos a Jesús de la ecuación, porque no le damos adoración a Dios. ¿Saben por qué? ¿Qué tenía Abraham? Tenía la leña. ¿Qué tenía Abraham? Todo preparado, quizás tenía con qué iba a hacer el sacrificio. Todo lo tenía, todo, absolutamente todo. Abraham tenía todo, pero no tenía una cosa: no tenía un cordero. ¿Y ustedes saben quién fue como cordero llevado al matadero? Jesús. ¿Y sabes qué quiero decirte con eso? Muchas veces en nuestra vida tenemos leña, muchas veces en nuestra vida tenemos todo para prosperar, tenemos todo para hacer sacrificio a Dios, pero no tenemos a Jesús en la ecuación. Cuando sacamos a Jesús de la ecuación, aunque tengamos todo, nada prospera. Conozco iglesias y pastores, y yo lo viví en algún momento, que tienen grandes predicaciones, grandes palabras proféticas. Dios los usa de maneras increíbles, pero todo se trata de ellos y de más ego para ellos, pero no en Jesús. No se deje engañar, porque el fruto no son las multitudes. El fruto no es tener dinero en las cuentas bancarias. El fruto es mostrar a Jesús en nosotros, que fue manso y humilde de corazón. Ese es el verdadero fruto. Por eso podemos tener leña, podemos aparentar que todo está muy bien, podemos aparentar que somos muy espirituales, pero no tenemos a Jesús en la ecuación. Y yo quiero decirle una cosa: aquí siempre tenemos que honrar a Jesús. Si predicamos, es para Jesús. Si adoramos, es para Jesús. Si hacemos un evento, es para Jesús. Si saltamos aquí, es para Jesús. Todo lo hacemos para Jesús, porque si Jesús se va de la ecuación, nada da. La suma nada, la multiplicación no da, nada funciona, porque todo es para el hombre. Pero si Él está en la ecuación, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Así que si usted tiene una gran visión, yo quiero decirle: si Jesús está en la visión, va a prosperar. Pero si todo lo que usted tiene en su visión es para su propio ego, para su propio beneficio, no va a tener fruto. No tiene fruto, no tiene fruto. Y si lo tiene, es un fruto falso. Escuchen conmigo: fruto falso. ¿Sabe cómo identifica uno que un fruto es falso? Dice la Biblia que el trigo crece con la cizaña. Y esta semana estaba aprendiendo que el trigo y la cizaña son exactamente iguales. Si usted lo ve en Google, va a encontrar que el trigo y la cizaña son igualiticos, pero hay una gran diferencia. Y quiero que le pongan sabor a esto, porque yo quiero que adoremos a Dios. El trigo tiene fruto. El fruto hace que el trigo se incline. Y cuando viene el Señor a limpiar la viña, cuando viene el Señor a limpiar todo el campo,
pasa y la cizaña que está bien erguida, prepotente, confiada en sí misma, confiada en sus capacidades, es arrastrada. Porque usted y yo vamos a ir muy alto, porque estamos muy abajo, postrados delante del amado. Entre más rendidos estamos delante de Jesús, más Jesús va a ser glorificado. Y cuando no se trata de nosotros, sino de Jesús, la gloria de Dios se manifiesta. Vamos a ver la visión. Vamos a ver a Dios bendecirnos, pero no por nuestra fuerza, sino por nuestra obediencia. Vamos a ver a Dios moverse a favor de nuestras vidas, pero no por nuestras capacidades, sino porque Jesús está en la ecuación. Si vemos en la Biblia, se estaba muriendo Lázaro y llaman a Jesús desesperadamente y Lázaro se murió. Y todos pensaron, ya se murió, no hay nada que hacer, ya todo se acabó, ya todo terminó. Pero Jesús llega 3 días después para ir a encontrarse con un Lázaro muerto. Cuando ve esa escena, ¿saben qué dice la Biblia? Que Jesús lloró. Es el versículo más pequeño. Dice que Jesús lloró. Y la Biblia dice que Jesús lloró. Y cuando Él llora, pero ¿saben por qué lloró? Si Él sabía que iba a resucitar, ¿por qué lloró? ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta? ¿Saben por qué? Porque cuando usted y yo morimos, Jesús está preparándonos para algo mayor. Él sabe que el proceso en tu vida duele. Él sabe que el proceso en tu vida quizás no es fácil, y Él llora contigo. Él sabe que es doloroso. Él sabe que ese proceso quizás causa dolor, causa incertidumbre, y a veces no sabes qué hacer. Él llora contigo diciendo: yo sé lo que duele, pero después de esto vas a resucitar. Después de esto, cuando me pongas en la ecuación, todo lo que estaba muerto va a tener vida en tu vida. Todo lo que parecía muerto va a cobrar vida en tu vida, porque Jesús está en la ecuación. Así que vamos a ver mucho fruto, pero entre más fruto, más humillación. Entre más fruto, más humildad. Entre más fruto, vamos a reconocer más de dónde viene la provisión y quién nos bendijo. No sé si han escuchado una palabra muy coloquial aquí en Antioquia: las carangas resucitadas. ¿Cuántos han conocido carangas resucitadas? Les empieza a ir medio bien y ya no hay ni con qué agarrarlos. Y ya se creen superiores. Son jefes y ya quieren maltratar a todo el mundo, porque su sueño era que el día en que dejaran de ser un empleado para ser un empleador, se iban a desquitar de todo lo que le hicieron. Hay gente que no puede tener nada porque su corazón no lo soporta. ¿Saben por qué somos pasados por diversas pruebas? Dios no es aquel que nos envía a esa situación terrible, pero sí permite que Satanás muchas veces nos toque. Y lo vemos en Job, en el libro de Job. ¿Saben por qué? Porque Satanás muchas veces piensa que cuando somos probados en algunas cosas, vamos a ser derribados. Pero lo que Dios está haciendo a través de la prueba es diciendo: Él se está haciendo más fuerte, ella se está haciendo más fuerte, porque aquello que parecía que lo iba a derribar es lo que yo voy a utilizar para levantarle con poder. Porque a través del proceso estoy llevándole a que se humille más para ser más exaltado. Porque aquel que se humilla será exaltado, aquel que se rinde será exaltado. Dios está a punto de levantar y hacer cumplir la visión en gente que quizás pensaba que Dios no iba a hacer nada en su vida. Dios lo va a hacer contigo, con tu casa y con tu familia. ¿Por qué? Porque lo pones en la ecuación y te humillas delante de Jesús. Si haces eso, vas a ver fruto. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué este proceso tan difícil? Porque viene más fruto.
¿Por qué esta situación? Porque Dios va a traer un nuevo tiempo con más fruto. Entonces, muchas veces yo he venido aquí a la iglesia. Este martes creo que fue. Estaba pasando un día muy difícil, pero mucho. Y me entero de algo antes de venir a la iglesia, como 10 minutos antes o media hora antes. De esos días que yo solo quisiera estar encerrado orando y llorando. Solo llorar. Y estaba a punto de llorar y saqué las lágrimas y me vine para la iglesia. Y ese día preciso muchos de la alabanza no pudieron estar. Entonces, no estaba Paola, no estaba Dani, solo estaba Diego y mi esposa. Entonces ese día no solo me tocó predicar, no solo me tocó ministrar, me tocó cantar. Yo solamente quería llorar y llorar acá como un niño chiquito. Y agarro el micrófono y digo: buenas noches, iglesia. Así como, cuy, sabor. ¿Cuántos están emocionados aquí? Cuy, sabor. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Y ya empiezo a alabar. Y se me olvidaron canciones, las letras. Yo era mirando allá y yo, ay Dios mío. Y yo, no es por fe. Y después termina la adoración y le entrego el micrófono, no sé a quién, y siguió ahí para el llamado a los nuevos. Y me paro aquí abajo a predicar. Y cuando me paro aquí le digo: bueno, Espíritu Santo, yo sé que estoy pasando por una prueba, pero estoy aquí porque te amo. Y yo sé que pase lo que pase, mis emociones no determinan lo que hago, sino lo que tú dices determina lo que voy a hacer. Y empecé a predicar. Y predicando se me olvidó todo. Y esa noche tenía que encontrarme con un amigo gringo en el parque de Sabaneta. Yo le dije: no, tranquilo, que hoy terminamos temprano. Y más como yo estaba tan llevado, dije: más temprano es más que terminamos. Y yo empiezo a predicar y se me olvidó que tenía una cita con un amigo y me olvidó todo. Y empiezo a predicar. Y después de que termino de predicar, Dios empieza a hablar a cada persona. Y esa noche estaba ministrando yo aquí. Había gente llorando por la presencia de Dios, y incluso personas nuevas llorando por la presencia de Dios. Él se estaba moviendo y yo estaba feliz. Y yo solo, a mí me olvidó todo. Solamente decía: el Espíritu Santo se está moviendo allá. Y yo llegaba y Él me daba una palabra, y acá. Y yo llegaba aquí, la gente llorando. Y después aquí otra persona llorando y llorando. Y yo: gracias, Señor, tú estás aquí. Y después me separé aquí y ya me dan ganas de llorar. Y decía: y yo, háblame a mí también. Y ese día Él se glorificó. Cuando usted y yo estamos más muertos, ahí es cuando Dios está más vivo. ¿Saben qué es lo que más estorba que Dios se glorifique en la vida de nosotros? Nosotros. Y aún así Dios sigue empecinado en utilizar gente como usted y como yo. Por eso, entre más morimos a nosotros, más Dios se glorifica en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo no vivo, Jesús vive. Y cuando Jesús vive, me muevo con más facilidad a lo que Él me guía y a lo que Él me direcciona. Por eso quizás algunos están pasando por diversas pruebas y dificultades, pero yo quiero decirte de parte de Dios: esa prueba y esa dificultad es lo que te está matando para que Dios viva y Él se glorifique en tu vida. Lo que parecía que te mató, lo que parecía que te derribó, va a ser lo que Dios va a usar para levantarte, resucitarte, y que otros digan: definitivamente Dios está con él, Dios está con ella. ¿Qué tal si cierra sus ojos y vamos a orar? Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Bueno, a propósito, y en un día Dios solucionó todo lo que me tenía cargado. Y yo declaro en el nombre de Jesús que a través de la humillación en su presencia, en menos de 3 días vamos a ver respuestas de parte de Dios.
vamos a ver respuestas de parte de Dios. Dios va a empezar a moverse a tu favor. Lo que parecía un imposible, lo que parecía muerto, lo que parecía que no iba a resucitar, lo que parecía que no tenía vida, lo que parecía que te iba a derribar, iba a acabar con tu vida, esa enfermedad que parecía que iba a acabar con todo lo que tú eres, esa situación emocional, esa depresión que te decía: tú no tienes sentido, tu vida no tiene valor, tu vida no tiene sentido. Esa depresión que te dice: ¿para qué estoy viviendo si ya no tengo fuerzas para seguir haciendo? Eso es lo que Dios va a usar para glorificarse en ti. Y la gente que vio la depresión en ti verá el gozo de Dios en ti. Porque ese es Dios, el que se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando tú eres débil, ahí Dios se hace fuerte. Vamos a poner a Jesús en la ecuación. Vamos a poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Vamos a poner a Jesús en cada cosa y en cada lugar.